Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición de su programa Línea Directa. Hoy miércoles 7 de junio del año 2023, mitad de semana. Como siempre me acompaña en los controles DJ Ricky, en los análisis y comentarios Hansa Haji. Buenas tardes, Hansa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Toribio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hoy vamos a tener un invitado de nivel internacional, un amigo tuyo, si se le puede decir, colega, más que todo, ingeniero en sistemas, desde Perú, la hermana República del Perú. Pero antes de presentar a nuestro invitado Hansa, quiero entrar con tres temas muy puntuales que han hecho noticia en el día de hoy. Y es que la primera, para ganar unos segundos, es que hoy la Junta Nacional de Escrutinio proclama al expresidente Ricardo Martinelli como ya el candidato oficial a la presidencia de la República por el partido Realizando Meta, en un acto oficial que se realizó en la sede del Tribunal Electoral. Es decir, ya hay un candidato oficial hacia la presidencia para mayo de 2024. El otro punto que quiero destacar y creo que es importante señalar es que el presidente realizó una condecoración junto a la gobernadora de la provincia de Panamá a panameños ilustres, entre ellos al doctor Ríos, Adán Ríos, te puedo mencionar el historiador Álvaro Meléndez Franco, entre otros que no tengo ahora mismo aquí, pero fueron varios personas que han dado mucho a la sociedad panameña y que hoy se le hizo honra a través de la condecoración que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, esto realizó. Otro tema, ya para finalizar, que esto lo vamos a estar abordando en nuestro noticiero ahora a las 5:30, es que también el ministro de la Presidencia, José Simpson, entregó el decreto ejecutivo mediante el cual se autoriza el aumento de la capitalización del banco más importante del país, es decir, el Banco Nacional de Panamá. Solamente para darle unos elementos, al cierre del año 2022, el Banco Nacional reportó la cifra récord de 195 millones en utilidades, la cifra más alta en sus 118 años de vida histórica que tiene esta entidad en nuestro momento. Un análisis que podemos ver la otra semana, Hansa, cómo esto afecta directamente al crecimiento económico del país. Pero quería comentar esto para abrir el debate de noticias que están generando mucha expectativa y sobre todo el tema de ayer, que también he tenido mucho feedback sobre la seguridad del país y que nos comprometimos la otra semana de traer otro invitado especialista sobre el tema. Y ya dando paso a nuestro invitado internacional, quiero hacer mención que estamos con el ingeniero Iván Herrero Bartolomé. Iván ejerce actualmente el rol de Chief Data Officer en Intercorp, un conglomerado empresarial peruano con operaciones en sectores como retail, entrenamiento, finanzas, educación, salud, etcétera. De esta posición se busca transformar las operaciones del grupo a través del uso estratégico de los datos y las capacidades analíticas, con el objetivo de generar valor tanto a la empresa de Intercorp como a sus clientes. Antes de integrarse a Intercorp, lideró la práctica de Data Analytics en NTT Data Colombia y ocupó el cargo de Senior Manager de Estrategia Digital en Deloitte. Hansa, yo tiene un extenso currículum y el tema para hoy es, como tú bien mencionaste, la importancia de la gestión de los datos en las organizaciones. Estamos viviendo escenarios muy cambiantes y te cedo la palabra, Hansa, para que también ya introduzcas la esencia de este tema para el día de hoy, miércoles de tecnología. Bienvenido, Iván, a Línea Directa. Hola, Toribio, Hansa, toda la audiencia. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí con todos vosotros hoy. Iván, ¿qué tal? Gracias por tu tiempo. Sé que estás súper ocupado, así que aprovechamos el tiempo para nuestra audiencia. Iván,
definitivamente el tema de la gestión de los datos y el tema de los datos es un tema que es muy complejo, muy sensitivo y que está impactando mucho a las empresas. Entonces, en ese sentido, Iván, ¿cómo tú ves la situación en América Latina? Tú has trabajado en Deloitte, has trabajado en otras empresas de consultoría y estás ahora ejerciendo en una empresa privada, pero tú tienes un panorama mucho más amplio de la región. ¿Y qué está ocurriendo en términos generales en América Latina con el tema de la gestión de datos y más después de la pandemia? Mira, la verdad es que cuando veo la realidad de la región, depende mucho del nivel de madurez por sectores, ¿no? El sector financiero es sin duda el sector que empezó antes con la transformación analítica, tiene también mayores presupuestos, más capacidad de inversión para desarrollar estas capacidades y se nota en el nivel de madurez, que además yo creo que es bastante similar en todos los países. Por eso os decía, más que diferencias entre países, creo que hay diferencias notables entre sectores y bastantes similitudes entre los países de la región, que no son tan diferentes con lo que se observa en otras geografías, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? El sector financiero empezó primero y creo que estamos haciendo las cosas bien en América Latina, en ese sector. Algunos sectores que todavía quizás tienen oportunidades cuando los comparamos con la misma industria en otras regiones, creo que el sector retail, que ha avanzado bastante en los últimos años, creo que sigue teniendo oportunidades cuando lo comparamos con industrias en Estados Unidos, Norteamérica, Asia, Europa. Y luego hay grandes sectores que están, digamos, sumidos en un proceso de disrupción y que todavía no están incorporando estas capacidades a la velocidad que creo que el sector les va a demandar, ¿no? Que el mercado les va a demandar, como por ejemplo el sector de educación, ¿no? Es un sector donde claramente, digamos, por las particularidades del sector, no ha habido un impulso grande en el uso de los datos de forma general, y hoy en día con la aparición o con el desarrollo acelerado más bien de técnicas sofisticadas de inteligencia artificial y todo lo que estamos viviendo con ChatGPT y similares, ¿no? La disrupción de la inteligencia artificial generativa, creo que va a suponer un desafío de tal magnitud que va a provocar un cambio y una transformación en el sector, que por otra parte, bienvenida, ¿no? Porque creo que hace falta esos cambios en la forma en la que venimos educando, que no han cambiado tanto desde hace más de un siglo, ¿no? Entonces creo que va a ser una buena palanca de transformación para un sector que por circunstancias se venía resistiendo, quizás poniendo la palanca entre comillas a esa transformación. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga y para aclarar a la audiencia, retail es el sector minorista, el sector al por menor. Entonces, has puesto el dedo en la llaga en dos temas, el tema de la inteligencia artificial y el tema de la educación. Hay un hype o un movimiento muy grande con el tema de la inteligencia artificial. Quiero dejar esto para el último bloque, pero antes quiero hablar del tema de educación. El tema de la educación está siendo muy crítica y más post pandemia. Obviamente, si antes había ciertas dificultades o diferencias, a partir de la pandemia se aumentaron esas diferencias, porque aquel que tenía conectividad podía pegarse a dar clase, el que no estaba fregado, como decimos aquí en Panamá. O sea, en ese sentido, Iván, ¿cómo estás viendo el nivel de educación, no solamente hacia las industrias, sino hacia los profesionales que requieren las diferentes industrias que puedan trabajar y puedan ser absorbidos para llenar la demanda de profesionales que existen no solamente en mi país o en Perú, sino en toda América Latina? Mira, hay como dos partes, ¿no? de esa pregunta. En primer lugar es que, y también nuevamente, no es algo que sea específico de la región, hay un exceso de demanda o más bien quizás una oferta que no cubre la demanda de los perfiles más sofisticados, ingenieros de datos, científicos de datos, data enablers, data translators.
porque sencillamente la academia no está creando estos perfiles. Recientemente se han empezado a generar algunas carreras relacionadas con ciencia de datos que empiezan a entregar primeras promociones. Todavía es algo muy incipiente al mercado. En Perú, por ejemplo, hay algunas universidades que empezaron con esto, pero todavía no han corrido los 5 años que tienen que pasar hasta tener las primeras promociones en el mercado. Y eso, pues, supone un freno a la innovación y a la adopción de estas tecnologías, que a su vez, pues, supone un freno o un bloqueo para seguir incrementando la competitividad de nuestro tejido productivo en la región. Pero, digamos, las universidades se centraron casi exclusivamente en generar ese perfil de científico de datos porque se puso muy de moda en la última década. Pero no es el único que necesitamos, y hoy en día todos los perfiles que tienen que rodear al científico de datos los tenemos que crear en el mundo empresarial a partir de la materia prima que vamos encontrando en la universidad. Entonces, eso nuevamente genera un sobreesfuerzo por parte de las empresas que lo hacemos y felices de contribuir al desarrollo de estas capacidades, pero no es suficiente. Y nuevamente, el tiempo que estamos acompañando al desarrollar o a crear estas capacidades, pues es tiempo que no la estamos aprovechando, y eso finalmente limita nuestra capacidad competitiva en un mundo que cada vez está más globalizado, ¿no? Entonces vamos a tener que competir en desigualdad de condiciones con empresas, por ejemplo, que provengan de Asia y que están creando estos perfiles de manera masiva, ¿no? Entonces, eso es una limitación que tenemos, y que, si bien es cierto que, como les decía, hay uno de los perfiles que se puso muy de moda y que ahora casualmente es uno de los perfiles que con el desarrollo de mecanismos de auto-machine learning empieza una buena parte de lo que necesitábamos de este perfil empieza a poder ser automatizable, y el foco se reorienta a otros perfiles que no tuvieron tanto marketing en la última década y que son cruciales para extraer los datos de los sistemas, procesarlos, estructurarlos de forma adecuada para que nutran los modelos de machine learning o los algoritmos o la inteligencia artificial que queramos construir sobre eso. Entonces, Iván, ya que venimos de una parte de bloqueo y creo que se va a incrementar. Ya que mencionas Machine Learning, inteligencia artificial, ¿cuál es la expectativa que existe a nivel de los profesionales en la región con este tema? Porque si bien es cierto, o sea, hubo una disrupción total con ChatGPT, pero ya esto se viene trabajando hace mucho tiempo. ¿Cómo tú ves a nuestras empresas, a nuestros ciudadanos? Y mira, ni siquiera te lo llevo a nivel de empresas. ¿Cómo estamos preparados nosotros como seres humanos en América Latina para esta disrupción? La verdad es que creo que no lo sabemos todavía, porque no está cambiando tan rápido el panorama. Ayer, justo que tuve una sesión con una de las empresas del grupo y les presenté un producto que hemos sacado recientemente, que todavía está en pruebas preproductivas. Pero esto que hemos hecho era imposible hacer con la tecnología que existía hace 3 meses. Hace 3 meses. Entonces, ni siquiera estamos hablando ya en plazos de años, ¿no? Sino que en cuestión de entre 8 y 10 semanas, la tecnología cambia tanto que empieza a habilitar casos de uso que eran impensables antes de, por lo que te digo, hace 3 o 4 meses. Entonces, no sabemos si el ritmo va a continuar o si simplemente esto es, no sé, ha habido un despliegue de la nueva tecnología, de hacer más accesible la tecnología basada en grandes modelos de lenguaje, y va a quedar ahí y ya está, ¿no? Y nos habilitará unos nuevos casos de uso y listo. O si esto va a seguir este proceso de cambio y de innovación acelerada, y quién sabe dónde estemos dentro de 1 o 2 años. Y el problema va a ser el mismo, que nos vamos a encontrar con necesidades no cubiertas por los perfiles que existen en el mercado y por los perfiles que las universidades están generando hoy en día.
Entonces, va a seguir siendo un desafío y en esa carrera las empresas que sean capaces de adaptarse más rápidamente y de atraer y retener mejor al talento y formarlo, van a ser las que ganen en esta carrera, en este nuevo entorno que no sabemos a dónde nos va a llevar. Yo quiero enfatizar dos cosas, Hansa, y gracias, Iván, por esta docencia que acabas de plantearnos sobre este escenario tan complejo como tú lo mencionas, y coincidimos en dos aspectos. El tema educativo está totalmente puesto en la palestra. No estamos preparados para el embate de esa formación que viene de otro continente, Asia, Europa, y el cambio constante, esta dinámica de cambio que es muy rápida. Y mira el ejemplo que tú, que estás en este escenario, que tenías una herramienta hace 3 meses y ya está desfasada y estás dentro de tu área tecnológica. Eso nos indica a nosotros que el mundo está cambiando de forma drástica. Y estos programas que nosotros es para precisamente, yo me acabo de sensibilizar y y autoformarme de estos conceptos que se están dando, porque bien tú lo dices, nuestras universidades, nuestros centros de formación académica adolece y es una realidad, Hansa, de docentes formados en esta zona, en estas áreas. O sea, esto hay que decirlo. Pero si tú tienes esa carencia, entonces, ¿cómo vas a poder tener un recurso humano competitivo con un mundo globalizado? Entonces, esa brecha, como bien decía Hans en un momento del programa, esa brecha digital, esa brecha tecnológica, se incrementa más a los niveles socioeconómicos de desigualdad. Entonces, hacia allá donde tenemos que estar apuntando, porque el desarrollo vino, la tecnología está y no va a parar, esto va a seguir. Te voy a dejar unos minutos finales, Hansa, y al invitado para ya concluir con esta interesante entrevista para irnos entonces al noticiero estelar, que tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Adelante, Hansa. Iván, y precisamente un poco hablando de tecnología, de docencia y cómo apoyar a la sociedad, tú eres el CEO de CDO LATAM, una organización a nivel latinoamericano, la cual yo también soy miembro. Y háblanos un poquito de qué es CDO LATAM y cómo estamos contribuyendo a la mejora de nuestra sociedad en América Latina. Sí, de hecho, CDO LATAM nació en el año 2019 de la idea de que tenemos que contribuir, o sea, las personas que estamos en estos roles de liderazgo, de data, de analytics, que estamos más cerca de la tecnología y que de alguna forma hemos tenido la oportunidad de formarnos en estos ámbitos y de trabajar además en esto que nos apasiona, tenemos la obligación de devolver a la sociedad lo que hemos recibido de ella. Entonces decidimos juntarnos entre varios CDOs, en ese momento éramos 8 cuando fundamos la asociación, hoy somos cerca de 80, y esperamos terminar el año por encima de los 100 asociados. Y nuestro propósito es ayudar a acelerar el uso estratégico y ético de los datos y la analítica y la inteligencia artificial en América Latina. Porque no podemos perder esta ola. No es fácil, lo venimos conversando, pero en lugar de pensar en todos los obstáculos que nos impiden o que nos podrían impedir aprovechar esta ola de transformación, tenemos que pensar en qué podemos hacer cada uno de nosotros para así no perder la ola, porque está en riesgo la competitividad de nuestras empresas, de nuestras naciones, y con eso el desarrollo social y económico de nuestros países, ¿no? y de esta región que amamos y que, aunque veréis por mi acento que no nací aquí, amo profundamente a América Latina. Creo que es una región llena de oportunidades, llena de gente emprendedora, entusiasta, y por eso lidero este proyecto de momento, porque son puestos rotatorios, pero asumo la confianza que me dio la Asamblea para liderar este proyecto e impulsarlo y aprovechar cualquier espacio que tenemos, como este que nos estáis ofreciendo hoy, para hacer ver que todo esfuerzo es necesario, todo esfuerzo es poco, porque los obstáculos son muchos, pero tenemos que ver las oportunidades y aprovecharlas como región. Yo me quedo con esa reflexión, Iván,
Herrero, desde Perú, hablando sobre la importancia de la gestión de datos en las organizaciones y sobre todo reflexionando sobre este mundo cambiante y globalizado que tenemos que encarar para ser más competitivas en nuestras regiones. Hans Sahai en los análisis y comentarios siempre aportando temas de relevancia y haciendo, como habíamos comentado al principio, Iván, hacer docencia, sensibilidad sobre estos temas tan puntuales que llevamos aquí en línea directa por KW Continente. No me queda para más, solamente agradecerte, Iván, por la oportunidad. Saludos desde la ciudad de Panamá hacia Perú. Aquí vamos a seguir con el noticiero estelar que va a empezar en unos segundos. En controles, DJ Ricky, Hans Sahai y su servidor Toribio Díaz. Le agradece la sintonía y esperando para mañana otro tema de gran relevancia que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Bendiciones, Panamá. Saludos.